Bien. La clase anterior habíamos estado viendo distribución de carga en rodamientos de bolas y de rodillos, y habíamos llegado a las conclusiones que la distribución de carga axial era homogénea en todos los elementos rodantes, y en los rodillos y bola, en la carga radial, se generaba una distribución que iba a depender de un ángulo más fiel, menos fiel, que iba a ser donde estaban cargados los elementos rodantes. Bueno, llegamos a esas conclusiones, sacamos el factor de distribución de carga radial para la bola más solicitada o el rodillo más solicitado, a través de un factor Z, factor de distribución de carga, y vimos que para el juego radial 0 arrancaba en 4 y 4,37 para rodillos y bola, y tendía infinito cuando PD sobre 2 delta valía 1. Entonces, ahora vamos a continuar en esta clase, terminando lo que era distribución de carga, y después vamos a pasar a lo que es durabilidad del rodamiento. El tema distribución de carga radial y axial simultánea en rodamiento rígido de bolas se va a encarar de esta manera. Nosotros vamos a tener la carga axial y la radial pueden estar aplicadas en cubeta interna o en la cubeta externa. Se va a transmitir de una a otra cubeta a través de las bolas, en este caso, en los puntos de contacto que cada bola tenga con las pistas exterior-interior. En este caso, para este corte y dibujo, tenemos los puntos de contacto A y B. Ya sabemos que la carga axial se distribuye inversamente proporcional a la cantidad de bolas, y la carga radial se distribuye solo en las bolas comprendidas en el ángulo de trabajo más fiel y menos fiel. Entonces, podemos tener acá este esquema de un rodamiento rígido de bolas que tiene una carga axial aplicada en la cubeta interior y una carga radial. Son cargas axiales y radiales externas que actúan en la cubeta interior. Esta FA mayúscula y FR mayúscula son estas que estamos haciendo referencia. Luego tenemos un FA minúscula, que es la fuerza axial que actúa sobre cada bola, que resulta en la distribución de carga axial. Y una FR minúscula, que es la fuerza radial que actúa sobre cada bola y resulta en la distribución de carga radial que tenga. Fn va a ser la fuerza normal a la superficie de contacto en B, y que se transmite a través de la bola, desde la cubeta interna a la cubeta externa, al punto A, donde aparece la correspondiente reacción Fn'. Esta Fn está generada por una Fa y por una Fr, pero no es una resultante vectorial como en estática, que los cuerpos son rígidos e indeformables. Acá son deformables los cuerpos, y esa Fn se hace una superposición de efecto de lo que genera la Fa y la Fr, y queda que esta Fn es Fa sobre seno de beta más Fr sobre coseno de beta. Fa sobre seno de beta representa la acción de Fa que hace a nivel de la fuerza normal, y Fr sobre coseno de beta representa la acción de Fr que genera sobre la fuerza normal. Para el análisis que vamos a estudiar, si vamos a estudiar un rodamiento rígido de bola, la distribución de carga axial cae, y la misma carga distribuida es proporcional al número de bolas, o sea, es inversamente proporcional. O sea, yo voy a tener un número de bolas y voy a tener la misma carga en todo el número de bolas. La carga radial no, la carga radial, tengo una carga radial Fφ máximo, que está abajo la línea de la carga radial, y luego tengo unas cargas radiales menores que se atenúan y valen 0 cuando salen de más fiel y menos fiel. O sea que los elementos rodantes no están cargados todo igual, y solamente el que está bajo la línea de carga es el que tiene la carga radial máxima.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar lo más solicitado, sería la bola más solicitada, usando lo deducido que hicimos en análisis de distribución de carga. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza axial FA, esta FA minúscula, va a ser la FA mayúscula dividido n, el número de bolas. Esa va a ser la fuerza axial que actúa sobre cada bola. La fuerza radial, FR minúscula, va a ser el FR mayúscula dividido el número de bola por Z, coeficiente de distribución de carga radial referido al elemento más solicitado. Entonces, la bola más solicitada va a tener una fuerza normal máxima de la más solicitada, que va a ser FA externo sobre N sobre seno de beta. O sea que el FA minúscula es FA sobre N, FA mayúscula sobre N. Y será FR externo por Z sobre N y dividido el coseno de beta. Esto va a generar la fuerza normal, o sea, esto representa la fuerza normal en la bola más solicitada. En la bola que radialmente está más solicitada y que axialmente están solicitadas todas igual. ¿Qué pasa? Cuando un rodamiento rígido de bolas trabaja con cargas combinadas axiales y radiales, la distribución de carga radial va a ser la más favorable porque va a pertenecer al caso de un juego radial cero, porque la fuerza axial, al actuar en el rodamiento, hace que se anule el juego radial, porque le genera este ángulo de contacto y se anula el juego radial. Entonces, en este caso, el Z será el Z mínimo, que vale 4,37. O sea que no importa si el rodamiento tiene un cierto juego radial, al aparecer la fuerza axial desaparece el juego radial porque se carga y se genera el ángulo de contacto y hace que la carga radial se distribuya de una manera más suave o uniforme sobre los elementos rodantes, usando un ángulo Fiele mayor, que va a ser para juego cero, va a ser más o menos 90 grados. Cuando el rodamiento rígido de bola trabaja solo con carga radial, conviene obviamente que el juego radial sea pequeño para que el valor de Z no sea grande y no empeore la distribución de carga radial. ¿Qué pasa? Los manuales de rodamiento presentan la siguiente información. Para un rodamiento en reposo hablan de una carga estática equivalente, que sería algo equivalente al Fn máximo, y que es I0 por FA más X0 por FR. FA y FR son las fuerzas axiales y radiales externas aplicadas a una u a otra cubeta. Este factor X0 será proporcional a Z sobre N por coseno de beta, y este factor I0 será proporcional a 1 sobre N seno de beta. O sea, este X0 y este I0 van a ser proporcional. El X0 será proporcional a Z sobre N coseno de beta y el I0 será proporcional a 1 sobre N seno de beta, tratando de representar la carga en el elemento más solicitado. Para rodamientos que están en funcionamiento se habla de una carga dinámica equivalente, que sería equivalente a una Fn máxima en funcionamiento, y es lo mismo, aparece un I por Fa más un X por Fr, donde Fa y Fr son cargas axiales y radiales externas aplicadas en las cubetas. Este PE representaría algo parecido al Fn máximo y por ende el X va a ser proporcional a Z sobre N coseno de beta y el I va a ser proporcional a 1 sobre N seno de beta. Acá les compartí unas imágenes. Acá tenemos la deformación de un rodamiento de bolas, la impronta de la deformación solo con carga radial, y cuando tiene una carga axial y radial combinada se genera un ángulo de contacto y tenemos el elipse, pero en esta dirección. Luego acá representa una carga axial demasiado grande o un desalineamiento y genera un truncamiento, se dice, de la elipse. Eso es
otro tema aparte. Pero acá lo importante, como conclusión de la distribución de carga radial, axial y combinada, pueden ver, cuando el rodamiento tiene solo carga radial, va a tener una distribución de esta forma en los elementos rodantes. Fíjense la forma que tiene este color medio rosado. Cuando tengo carga combinada axial y radial, puedo tener una radial más grande que la axial y voy a tener esta distribución. Cuando tengo una axial y una radial casi de la misma proporción, voy a tener esta distribución. Y cuando tengo una axial más grande que la radial, voy a tener esta distribución. Y cuando tengo solo carga axial, voy a tener esta distribución donde todos los elementos rodantes tienen la misma carga aplicada. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, ingeniero. Ahí en el último gráfico que mostró, eso serían las fuerzas, o sea, las tensiones que está sometida la... Claro, fuerzas normales sobre los elementos rodantes. ¿Qué valores o proporciones tienen? Para que tengan una idea de cómo son las distribuciones. Buenísimo, gracias. Bueno, terminando con esto de distribución de carga, pasamos a lo que es durabilidad de rodamientos. Ahí estoy proyectando otra parte del apunte en PDF, y este tema es durabilidad de rodamientos, continuando con unidad 8. Para conocer la durabilidad de los rodamientos es necesario conocer varios factores que van a tener influencia, como pueden ser la carga o las cargas sobre el rodamiento, la velocidad de funcionamiento, puede ser constante o puede tener distintas velocidades variables, el tipo de lubricación que va a tener el rodamiento, grasa, aceite o niebla de aceite, temperatura de trabajo, la atmósfera de trabajo, normal, salina, corrosiva, polvos, partículas, etc. ¿Qué pasa? Normalmente las pistas y los elementos rodantes están sometidos a fatiga del tipo pulsante, ya que durante el giro, cada bola o cada rodillo, al pasar por la zona de carga, experimenta esfuerzos de compresión y una vez que salen de la zona de carga, se descarga. Estas tensiones de compresión son las que llamamos tensiones de contacto rodante o tensiones de Hertz que estudiamos anteriormente en esta unidad. Entonces, si además de una carga radial, el rodamiento tiene una fuerza axial, la carga no se anula en su totalidad, porque se va a cargar más el rodamiento bajo la línea de carga en la parte radial y luego va a quedar cargado con una carga correspondiente a la carga axial. ¿Qué pasa? En un rodamiento, funcionando en condiciones normales, como en condiciones de laboratorio, de todo perfecto, la lubricación, la temperatura, los ambientes, todo perfecto, el único causante de la falla es la fatiga del material. Es por esto que la duración o la vida útil de un rodamiento se define como el número total de revoluciones o como el número total de horas funcionando a una cierta velocidad constante. Y de ahí que los manuales, según norma ISO, definen dos capacidades, la capacidad de carga estática y la capacidad de carga dinámica. Según norma ISO, y estas definiciones las encuentran en los manuales de rodamiento, van a encontrar estas definiciones. Vamos a empezar por la capacidad de carga estática. La capacidad de carga estática es la máxima carga que soporta el rodamiento en reposo y que genera una deformación en el elemento rodante que es equivalente a 1 sobre 10.000 veces el diámetro del elemento rodante. Esta deformación es permanente, pero no provoca deterioro en el rodamiento. O sea que tenemos un diámetro de elemento rodante, que puede ser bola o rodillo D, y la carga estática es la carga máxima que soporta el rodamiento y que genera una deformación que equivale a 1 sobre 10.000 veces el diámetro del elemento rodante. O sea que una carga C0, que se mide en Newton, va a generar una deformación permanente de 1 sobre 10.000 veces el elemento rodante, y esa será la capacidad de carga estática del rodamiento.
Para que tengan una idea, si el diámetro de una bola es 10 milímetros y aplico la carga, que es la capacidad de carga estática, aplico esa carga en el elemento rodante, voy a generar, aplico esa carga en el rodamiento, voy a generar en la bola una deformación. Si el diámetro de la bola es 10 milímetros, 1 sobre 10.000 me da 0,001 milímetro, que es un micrón. Una deformación permanente de 1 micrón. Eso es lo que voy a generar en ese caso, cuando llegue a la capacidad de carga estática. ¿Qué sucede? Las tensiones de contacto entre el elemento rodante y la pista oscilan en valores bastante altos, de 4.000 a 4.600 newtons sobre el milímetro cuadrado, y dependen del tipo de rodamiento. Esta capacidad de carga estática se usa en casos donde los rodamientos giran muy lentos, o tienen movimientos lentos y oscilantes, o cuando están en reposo sometidos a grandes cargas estáticas, o cuando el rodamiento está trabajando en funcionamiento a un cierto nivel de revolución y aparece una carga de choque instantánea de corta duración, se puede evaluar a través de no superar esta capacidad de carga estática. La capacidad de carga dinámica entonces dijimos, C0 es la capacidad de carga estática del rodamiento, y C va a ser la capacidad de carga dinámica del rodamiento. La capacidad de carga dinámica se refiere a la máxima carga que soporta el rodamiento en funcionamiento sin que aparezcan los primeros síntomas de fatiga, o sea, esa primer picadura microscópica, debiendo girar 1.000.000 de vueltas, y esto se debe cumplir en un 90% de la población ensayada de rodamientos idénticos. O sea, esto es un dato estadístico, está basado en una vida alcanzada o sobrepasada por el 90% de los rodamientos idénticos de una población que se ensayó y pudo superar el 1.000.000 de vueltas sin que aparezca el primer síntoma de fatiga, que puede ser una picadura a nivel microscópico, que no es que la vamos a ver nosotros a simple vista. Esta es la definición de la capacidad de carga dinámica. ¿Qué pasa? La vida media de un rodamiento puede ser aproximadamente 5 veces mayor a la vida nominal, porque cuando en la práctica llegas a la capacidad de carga dinámica y apareció la primer picadura a nivel microscópico, no generó ningún fallo funcional todavía en el sistema. La vida de servicio es la duración real alcanzada por el rodamiento antes de fallar, pero la falla no es la primera picadura, sino que puede ser desgaste, corrosión, etc. En la práctica, cuando aparece la primera picadura, que se hace referencia a esa capacidad de carga dinámica que se obtiene con esto, la vida nominal, nosotros no nos enteramos y diremos, o vamos a decir que el rodamiento no sirve cuando el rodamiento esté vibrando mucho, haga mucho ruido, cuando levante temperatura o cuando se clavó y no sirve más. Pero no es que vamos a detectar en ese momento y considerar que un rodamiento no sirve. Esto es lo que usan los fabricantes, que hacen los manuales y que se basan en estas capacidades de carga estática y dinámica según norma ISO. Bien. Ahora vamos a hablar un poco del fenómeno de las picaduras o el pitting sobre los rodamientos. ¿Qué sucede? Las tensiones de contacto o las tensiones de Hertz que tienen los elementos rodantes con las pistas, ya sea bolas con pistas o rodillo con pistas, esas tensiones van a ser una tensión normal de compresión, va a ser una tensión directa de compresión. Esta tensión directa, si ustedes dibujan el círculo de Moore, van a ver que genera tensiones indirectas de corte que son máximas a 90 grados en el círculo de Moore o a 45 en un elemento girándolo. Fíjense, la tensión de Hertz son tensiones de compresión, que es este sigma 2, que es la tensión directa. Sigma 1 vale 0, porque no hay tensión de tracción. Dibujan el círculo de Moore, pero pueden ver que hay una tensión indirecta de corte que es máxima
a 90 grados en el círculo de Moore, que es equivalente a girar 45 grados el elemento. Entonces, ¿qué pasa? La tensión de contacto, que es una tensión normal de compresión, va a ser máxima en la superficie de la bola o del rodillo, o sea, en la superficie del elemento rodante y en la superficie de la pista. Va a ser máxima. Luego va a ir disminuyendo y se va a ir atenuando a medida que me meto hacia adentro del material, ya sea en la pista o en el elemento rodante. Por lo explicado anteriormente, esta tensión normal de compresión, que es directa, va a generar una tensión indirecta de corte. Pero ¿qué pasa? En la superficie no puede haber tensión de corte por el teorema de reciprocidad, y las tensiones de corte son nulas. Pero a medida que me meto en profundidad, automáticamente aparece una tensión de corte que aumenta rápidamente y llega a un máximo, a una cierta profundidad P, y luego empieza a disminuir y a hacerse cero, como lo hace la tensión de compresión. Estas tensiones de compresión producen fatiga porque son del tipo pulsante, que aparecen y desaparecen en cada ciclo, en la zona de trabajo de rodamiento. Entonces, en el punto P, ustedes pueden ver esta distribución de tensiones de compresión que va disminuyendo a medida que me meto en profundidad, y las tensiones de corte son nulas en la superficie, se hacen máxima a una cierta profundidad P y luego disminuyen y tienden a cero. En la bola o rodillo, si yo hago al revés, pasaría lo mismo, sería un espejo. Sería lo mismo para el elemento rodante. Entonces, ¿qué pasa? Si el material es blando, el punto P va a estar a una cierta profundidad considerable y va a haber una superficie grande y se va a terminar aplastando, va a tener mayor área resistente al corte y va a terminar generando aplastamiento. Lo normal es que los rodamientos no se fabrican con materiales blandos, se fabrican con materiales templados, duros. Si el material es duro, el punto P va a estar muy próximo a la superficie y se va a producir una picadura o un desprendimiento del material, porque va a tener un área resistente al corte pequeño y se va a desprender una pequeña parte de material que va a ser pequeña, imperceptible a simple vista, quizás. Pero ¿qué va a pasar? Una vez que aparecen las primeras picaduras, que son muy, muy pequeñas, la progresión del tamaño de estas picaduras es irreversible, ya que se produce el fenómeno de bacheo entre las pistas y los elementos rodantes por la presencia de lubricante, que puede ser aceite o grasa. ¿Qué pasa? Ese lubricante va a quedar atrapado en este bache o cráter pequeño imperceptible, cada vez que pase el elemento rodante. Cuando queda atrapado, dentro de estas picaduras se genera lo que se genera. Acuérdense que la lubricación en rodamientos es elastohidrodinámica. Esto significa que hay un gran aumento de presión en la cuña que se genera entre el elemento rodante y la pista, y queda atrapada una pequeña película de lubricante que está sometida a presiones elevadísimas de más de 1000 newtons sobre milímetro, de más de 1000 kilos sobre centímetro cuadrado, de más de 1000 atmósferas, y dentro de esas picaduras también queda el lubricante, que es incompresible, comprimido con esas terribles tensiones de compresión, que hace que el material empiece a desprenderse y empiece a saltar cada vez más material y empiece a agrandarse cada vez más el tamaño de la picadura. Entonces, ¿qué pasa? Esta película de lubricante perteneciente a la lubricación elastohidrodinámica queda atrapada en estos pequeños cráteres imperceptibles, lleno de lubricante que es incompresible. La presión es tan elevada que aumenta la viscosidad en forma exponencial por la ley de Barbour, hace que se sustente la pista con el elemento rodante, con la capa de lubricante súper fina que queda, pero a su vez ese lubricante empieza a desprender más material y a agrandar cada vez el cráter pequeño que tiene el lubricante. ¿Qué es lo que decimos que es el efecto bacheo? Porque es lo que sucede en el asfalto con las cubiertas de los vehículos cuando
viene una época de lluvias, que llueve, queda agua atrapada en ciertos baches, y cuando termina la lluvia, a los 2 o 3 días, esos pozos están el triple de tamaño y se agrandaron por el efecto de bacheo que genera el agua, que queda comprimido cada vez que pasan los elementos rodantes, que serían los neumáticos, sobre esos baches. Bien. La práctica ha demostrado que la tendencia es que se piquen primero las pistas, debido a que éstas están sometidas a mayor frecuencia o mayor cantidad de ciclos de la carga pulsante de fatiga. Porque tanto las bolas como los rodillos, al ir rodando, van a ir cambiando su punto de contacto cada vez que vuelven a pasar por la línea de carga y no van a caer en el mismo lugar. Entonces, pero sí en las pistas se van a repetir los puntos de contacto y eso va a generar más ciclos de fatiga en las pistas que en los elementos rodantes. Acá tenemos, a modo de ejemplo, un rodamiento que tiene la cubeta fija interior, la interior está fija, la exterior está girando. Tengo la carga P aplicada a la cubeta interior, eso genera una carga radial que se distribuye con una carga máxima en esta línea B, y en más fieles y menos fieles es la zona de carga, y luego quedan liberados los elementos rodantes, que podrían ser rodillos o bolas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un N elemento rodante, tengo N RPM, cubeta exterior, cubeta interior y carga radial. ¿Qué sucede? Vemos que en los puntos A y B vamos a tener la carga del elemento rodante más solicitado, ya sea bola o rodillo. O sea que este elemento, cuando pasó por acá, en los puntos A y B, recibió la carga máxima de compresión que queda entre la pista interna, la pista externa y el elemento rodante en los puntos A y B. ¿Qué sucede? Esa carga va a ser un Fφ máximo, que va a ser P externo, radial, sobre el número de elementos rodantes por Z, coeficiente de distribución de carga referido a la bola más solicitada. ¿Qué va a suceder? Si analizamos lo que sucede en cada vuelta en la cubeta interior, en la cubeta exterior y en los elementos rodantes, vemos que en la cubeta interior, que está fija, cada vez que pasen las N bolas que tiene el elemento rodante, el rodamiento por el punto A, va a recibir siempre la carga máxima. Pasa esta, después pasa esta, después pasa esta. Entonces, en una vuelta, el punto A de la cubeta interior recibe la carga máxima, la misma cantidad N de veces que tiene de elemento rodante va a recibir el ciclo de fatiga de la cubeta interior. La cubeta exterior, que es giratoria, en realidad recibe la carga máxima en este punto, pero luego sigue girando, se descarga, queda descomprimida, se carga de nuevo y es máxima a la otra vuelta. O sea que cada una vuelta va a recibir un ciclo de fatiga este punto B, mientras que cada una vuelta va a recibir N ciclos de fatiga el punto A. O sea que el punto B de la cubeta exterior va a recibir un ciclo de fatiga con la carga máxima cada una revolución, mientras que la cubeta interior va a recibir tantos ciclos de fatiga como elementos rodantes tengan rodamiento. A su vez, de lo expuesto, podemos decir que se acumulan más ciclos de fatiga, en este caso en la cubeta interior fija que en la exterior móvil. ¿Qué pasa? En el elemento rodante, yo voy a tener que cuando dé una vuelta, no va a caer exactamente en el mismo punto A y B la carga máxima. A lo mejor el elemento rodante entra en la próxima vuelta, está girado, cambiado de lugar, y los puntos de fatiga donde se transmite entre A y B van a ser otros. Conclusión, lo que más recibe fatiga es la cubeta fija y luego la cubeta giratoria y luego los elementos rodantes. Entonces, podemos decir que acumula más ciclo de fatiga la cubeta interior, que está fija. Y eso daría un inicio de fatiga, en ese caso, en la cubeta interior. Acá les compartí unos ejemplos de trabajo que tengo. La cubeta interior girando y la cubeta exterior fija, con la carga radial aplicada en la interior, pero ¿qué sucede? La interior se va a desgastar en casi todos los puntos, mientras que la exterior, que está fija, se va a desgastar
en esta zona solamente, que es la que recibe carga. Si hacemos al revés, tenemos la cubeta exterior girando y la cubeta interior fija, voy a tener el desgaste concentrado acá en la cubeta interior, donde acá va a ser el punto máximo, y en la cubeta exterior un desgaste más parejo, pero los ciclos de fatiga van a ser mayores en esta cubeta. Bueno, esto lo bajé del catálogo SKF en línea, bajé estos gráficos que me pareció bueno agregar para tratar de interpretar. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar de lo que es la duración nominal, la durabilidad o vida nominal de un rodamiento. La norma ISO establece una fórmula para el cálculo en millones de ciclos de revoluciones de la durabilidad o vida nominal. Dice que LN10 es igual a C sobre PE todo elevado a la K. Y esto te lo da como resultado en millones de ciclos. Esto te lo da en millones de ciclos. C es la capacidad de carga dinámica del rodamiento que se mide en Newton y sale de la tabla de rodamiento. K es un exponente que vale 3 si son rodillos y 3, perdón, vale 3 si es bolas o 3,33 si son rodillos. C es la capacidad de carga dinámica. Pero, ¿por qué está habiendo retorno? ¿Alguien tiene algún micrófono abierto? Sí, había un micrófono abierto, pero ya lo cerré, profe. Bien. Y P representa la carga dinámica equivalente en Newton, que depende de la carga axial y radial que tenga el rodamiento aplicada, o de la carga radial solo, o de la carga axial, o de la carga axial y radial, que ya lo vamos a amplificar un poco más, que es P, carga dinámica equivalente. Entonces esto me da la vida en millones de ciclos. Para rodamientos que funcionan a una velocidad constante, lo puedo expresar directamente a la vida nominal en horas de servicio, porque multiplico. Acá tengo 1.000.000 de vueltas y acá tengo n, número de revoluciones, vueltas por minuto, por 1 hora 60 minutos, y me termina quedando todo en horas de servicio. Y me queda la expresión C sobre P a la K por 1 por 10 a la 6 dividido 60 por n en RPM. Y esto me da la vida en horas de servicio. Entonces, para verificar un rodamiento que está trabajando, saco el C del manual, con el tipo de rodamiento que sea, saco el C del manual y en función de las condiciones de carga, las fuerzas que tiene el rodamiento, determino P. Y luego con eso calculo la duración nominal. Para proyectar o elegir un rodamiento sobre un diseño que todavía no lo tengo elegido, con la duración nominal que yo necesito tener, que va a ser un dato la duración que necesito tener, y con las condiciones de carga determino P, de ahí despejo C, que es la capacidad de carga dinámica del rodamiento, y encuentro el valor de la capacidad de carga dinámica que necesita tener el rodamiento. Me voy al manual y para un determinado tipo de rodamientos que voy a elegir para ese uso, busco cuál es el primer rodamiento que cumple con una C, capacidad de carga dinámica, mayor a la que yo necesito. Y elijo eso. Esto ya lo van a ver en los prácticos. Se van a hacer varios ejercicios. Ahora vamos a ampliar este concepto de la carga dinámica equivalente. Si en un rodamiento radial actúa una carga constante en magnitud y dirección de manera radial, la carga dinámica equivalente va a ser FR. Si en un rodamiento axial actúa una carga constante en magnitud y dirección de manera axial y centrada, la carga dinámica equivalente va a ser la fuerza axial. Si en un rodamiento actúa una carga combinada con una componente axial y una radial, va a ser necesario calcular la carga dinámica equivalente, que se da de esta manera con los manuales, que ya lo había presentado anteriormente. FA es la fuerza axial externa, FR es la fuerza radial externa, y X representan los factores o coeficientes de influencia de carga axial y radial, sucesivamente, que eran proporcionales. El I era proporcional a 1 sobre n seno de beta y el X era proporcional a z sobre n coseno de beta. Es lo que dije anteriormente
hace un rato en la clase, cuando empezó la clase. Entonces, bueno, con eso se determina la carga dinámica equivalente. ¿Cómo se definiría? Se define como una carga hipotética constante en magnitud y dirección que si actuara radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, tendría el mismo efecto en la duración del rodamiento que las cargas reales que están actuando sobre el rodamiento. Esa es la definición que da el catálogo SKF, por ejemplo. Entonces, algunos manuales después agregan un factor de rotación que tiene en cuenta vibraciones en el eje y dice que la carga dinámica equivalente se le agrega un coeficiente B, que ese coeficiente B puede ser igual a 1 cuando el eje, para un eje quieto cargado y la cubeta exterior que gira sobre el eje y la carga actúa en el elemento estático. Y que B es 1,20 cuando la carga actúa en el elemento giratorio. Como ejemplo, para un rodamiento rígido de bola, esto lo van a hacer en el práctico. Suponiendo que actúa una carga radial y una axial, dependiendo de la relación o de la magnitud de FA con respecto a FR, se va a tener o no en cuenta para el cálculo de la vida la carga axial. Si la relación entre FA y FR es muy pequeña, porque FA es pequeña con respecto a FR, es menor a un coeficiente E, se toma X igual a 1, igual a 0 y PE queda igual a FR. Si FA sobre FR ya tiene una proporción interesante, porque FA ya es de una magnitud interesante, FA sobre FR va a ser mayor que un coeficiente E y la carga dinámica equivalente se calcula usando la axial y la radial. Cuando la axial es muy pequeña respecto al radial, directamente se considera la radial solamente para el cálculo de la vida. Todo esto lo vamos a desarrollar con ejercicios luego. En el caso particular de que tenga cargas y velocidad de giro variables, existen casos donde actúan cargas constantes por un periodo de tiempo de revoluciones determinado y luego actúa otra carga por otro periodo de revoluciones y así sucesivamente. Entonces, para eso se habla de una durabilidad nominal que se saca con una carga dinámica equivalente media. Acá se reemplaza y se usa una carga equivalente, una carga dinámica equivalente media y un número de revoluciones medio. Eso es lo que se usa para calcular la duración o vida. ¿Cómo es esto? Yo tengo que actúan cargas F1, F2 o Fn en distintos niveles de revoluciones, F1 con N a un N1, F2 para un N2, Fn para un Nn. Y por un determinado tiempo, T1, T2 o Tn. Entonces, la carga F1 actúa a una velocidad N1 por un periodo de tiempo T1. La carga F2 actúa a una velocidad N2 por un periodo de tiempo T2. Entonces, ¿qué pasa? Con F1 saco una carga dinámica equivalente P1 y con N1 por T1 puedo determinar el número total de revoluciones que giró en ese periodo. Así sucesivamente hago con F2, saco P2 y con N2 por T2 determino el número de ciclos que giró en este periodo. Y así hago con todo. Luego, la carga dinámica equivalente media se obtiene de esta fórmula que dan los manuales, la raíz cúbica de P1 al cubo por N1T1 más P2 al cubo por N2T2 más, así sucesivamente, Pn al cubo por NnTn. Todo dividido por N1T1 más N2T2 y generalizando la ecuación queda de esta manera. Y la velocidad de giro media es N media va a ser N1 por T1 sobre 100 más N2 por T2 sobre 100 más, así sucesivamente, generalizando de esta manera. Y con eso puedo obtener, según los manuales, una carga dinámica equivalente y una velocidad de giro media. Una carga dinámica equivalente media y una velocidad de giro media, que me sirve para determinar la durabilidad, duración en horas o en millones de ciclos de ese rodamiento que tiene condiciones variables. También los manuales hablan de una durabilidad ajustada o corregida. ¿Cómo es el tema de una durabilidad ajustada o corregida? La durabilidad nominal básica es válida para rodamientos que funcionan en perfectas condiciones de servicio, o sea, montaje correcto, buena lubricación, obturación eficaz, temperaturas normales, libre de suciedad, o sea, condiciones prácticamente de laboratorio.
De ahí vamos a lograr obtener esa durabilidad nominal básica. Entonces existen factores que pueden reducir la vida nominal o que también existen situaciones que se puede llegar a aumentar esa vida nominal. Entonces se dice que la durabilidad ajustada o corregida es la durabilidad nominal por distintos coeficientes, A1, A2, A3, AN. Esos A, si valen menos que 1, la disminuyen, y si valen más que 1, la aumentan. Uno de los factores A1, por ejemplo, es el factor de ajuste de la vida por la fiabilidad o la confiabilidad del rodamiento. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la determinación de la capacidad de carga dinámica, dijimos que estaba dada para un caso de un 90% de rodamientos idénticos ensayados, que alcancen o sobrepasen 1.000.000 de revoluciones sin presentar picadura. O sea que esto es un dato estadístico, que lo cumple el 90% de los rodamientos de esa población, o sea que tiene una fiabilidad del 90%. Si yo quiero aumentar ese porcentaje de fiabilidad, debo disminuir la vida nominal. A ver, con una fiabilidad del 90 tengo que ese A1 es igual a 1 y no la toca la vida nominal. Si yo quiero un 95 de fiabilidad, lo disminuyo en 0,62. Si quiero 96 es 0,53, 97 es 0,44, 98 es 0,33 y 99% es 0,21. ¿Cuándo se pueden usar estos casos de trabajar con fiabilidades mayores? En casos críticos como es el uso de aviación, donde queremos tener una fiabilidad muy alta y no del 90%, sino del 98-99%. Otro factor que influye es el factor de ajuste de la vida por mejoras en el material. Ese factor de ajuste puede ser que el A2 sea igual a 1, que sea mayor que 1 o menor que 1. ¿Cómo es la cosa? Cuando determinamos la capacidad de carga dinámica C, en fabricantes reconocidos mundialmente, se hace en base a buen material, a buen tratamiento térmico, y el A2 tendría que ser igual a 1, porque no va a pasar nada raro. Algunas aplicaciones especiales pueden estar necesitando un acero especial con mejores características, y ahí a lo mejor este coeficiente A2 pasa a ser mayor que 1. También, por otro lado, sabemos, que ya les había contado en clases anteriores, que existen fabricantes, piratas, truchos, que fabrican rodamientos de manera ilegal, utilizando y poniendo sellos de las marcas más internacionalmente conocidas de rodamiento, haciendo figurar como que esos rodamientos son originales, cuando no lo son, y esos fabricantes son los más peligrosos porque van a usar cualquier material, cualquier tratamiento térmico, y por ende, cualquier cálculo de la vida nominal que yo haga basada en buenos materiales y buenos tratamientos térmicos, no va a cumplirse en ese caso, y el A2 va a ser menor que 1 porque es toda una mentira, es una piratería que está fabricando esos rodamientos y usando marcas internacionales, sellándolas y generando cajas iguales. Entonces, como esas fábricas no ponen la cara, sino que hacen figurar las marcas internacionales, van a usar materiales lo más barato posible y un tratamiento térmico que sea el más barato o con menos profundidad de endurecimiento o menos dureza obtenida o menos calidad del tratamiento térmico, porque total no les interesa. Entonces, en ese caso, la vida nominal no se va a alcanzar, va a ser menor el A2. Otro factor de ajuste de vida por condiciones de funcionamiento es el tipo de lubricación que tiene el rodamiento. El tipo de lubricación que tenga el rodamiento va a tener incidencia en la duración del mismo, y mucha incidencia. Hay 3 métodos para lubricar rodamiento, que es con grasa, con aceite o con niebla de aceite. ¿Qué pasa? El tipo de lubricación que usa el rodamiento, entre otras cosas, va a depender de la velocidad a la que funcione. En realidad, cuando hablamos de velocidad, ya explicamos que para hablar de velocidad de rodamiento no hablamos de las RPM nomás, sino que hablamos de las RPM a la que funciona multiplicado por el diámetro medio del rodamiento, que es una idea del tamaño, y que da una idea de la velocidad tangencial, más o menos en el centro de los elementos rodantes, que es lo que se llama el índice de velocidad. Dijimos que el índice de velocidad
Si era menor a 200.000 era velocidad baja, de 200.000 a 400.000 una media, y más de 400.000 velocidad alta. Cuando hablamos de velocidad de rodamiento estamos hablando de índice de velocidad, que es un producto entre el diámetro medio y el número de RPM. Porque no es lo mismo 500 RPM en un rodamiento de 40 milímetros que 500 RPM en un rodamiento de 500 milímetros. Ya lo explicamos en clases anteriores. Entonces, para velocidades bajas se puede lubricar tranquilamente con grasa, también se puede usar aceite o nivel de aceite, no está de más, pero tranquilamente se puede lubricar con grasa. Para velocidades medias se puede lubricar con aceite o también se podría lubricar con niebla de aceite, y si tengo una grasa de alta calidad también la puedo usar para lubricar. Para velocidades altas lo ideal es usar niebla de aceite. En algunos casos particulares puede ser necesario sí o sí usar aceite por una condición de diseño. Como concepto general, cuando hablamos de lubricación tenemos que decir que en los rodamientos es muy perjudicial no lubricar, pero también es muy perjudicial el exceso de lubricación. Las dos cosas son perjudiciales. Un rodamiento bien lubricado, cuando la temperatura se estabiliza después de 2 horas de funcionamiento, puede tener 40 o 60 grados más que la temperatura del ambiente. No es que va a irse a 100 grados más, porque quizás tenga un exceso de lubricación. De ahí que vamos a explicar ahora los 3 métodos de lubricación, con grasa, aceite o niebla de aceite. Y vamos a dar las características de cada método. Para la lubricación con grasa, normalmente ese coeficiente A3 de ajuste de vida va a ser menor que 1, no va a mejorar la vida, sino que la va a disminuir un poco la vida nominal. ¿Qué pasa? Un rodamiento con exceso de grasa al girar produce una temperatura elevada, al poco tiempo se puede quemar la grasa debido a que no se evacúa calor porque la grasa no recircula, además genera un alto consumo de potencia. La cantidad adecuada de grasa para poner sería ocupar 1/3 del espacio o volumen libre entre los elementos rodantes. Eso sería a ojo lo lógico. Una fórmula aproximada que dicen los manuales es que la cantidad de grasa en gramos es igual a 0,005 por el diámetro exterior del rodamiento y por el ancho del rodamiento, expresado en milímetros. Grasas usadas. Grasa base litio son las más comunes, mejoran lubricación, previenen formación de óxido, es una grasa que se envejece, hay que renovarla en un cierto tiempo y tienen poca adherencia. Grasas de alta calidad. Las grasas de alta calidad para lubricar rodamiento, acá voy a nombrar una marca que internacionalmente es lo que más se conoce, que es la grasa Kruber. Yo la he trabajado esa grasa en la fábrica, tiene un desempeño increíble, vienen tarritos de 1 kilo, de 2 kilos y valen una fortuna. Por decir, tarrito de 1 kilo puede valer, no sé, 500, $1000, una locura, pero son grasas que vos se la das con jeringa al mecánico para que ponga lo justo y necesario y que no bañe un rodamiento de grasa que después se inutiliza porque está poniendo en exceso. Pero es muy buena grasa. Son muy untosas, no se envejecen por muchos años, hemos desarmado bucillos de máquina con 5, 10, 15 años que los retenes estuvieron trabajando bien y no dejaron entrar mugre y la grasa no estaba envejecida, estaba en perfectas condiciones. La nombro de nuevo, grasa marca Kruger, es lo que se conoce normalmente para lubricar rodamientos con grasa de alta calidad. Muy conocida en el mercado. Bueno, acá compartí 2 imágenes donde hay una grasera que se coloca grasa en estos rodamientos y acá otra junta ya con todo el sello que tiene la grasa y la grasa queda un poco por las afueras del rodamiento, se va saliendo el exceso y queda un poco de grasa nomás ahí adentro trabajando. Es como para que tengan una idea de las imágenes. Otro tipo de lubricación es la lubricación con aceite. Y acá la lubricación con aceite
el factor A3 puede ser 0,8, 0,9 o 1 o hasta 1,10, 1,20. O sea que la lubricación con aceite, dependiendo cómo esté dado, puede disminuir un poco la vida nominal o aumentar un poco o dejarla igual. El método de aceite tiene una gran ventaja, que el aceite llega a toda la zona de rodamiento y además sirve para circular el aceite y disipar calor, porque entra, sale, circula y disipa calor. Un exceso de aceite en el rodamiento aumenta la fricción interna del fluido, provoca exceso de temperatura, puede hacer que el lubricante se queme, que se rompa, que se deteriore el rodamiento, puede generar batido de aceite con burbujas de aire, varios problemas. Un nivel adecuado de aceite sería que el nivel de aceite llegue hasta el centro del elemento rodante más bajo. Y luego, cuando esto empieza a funcionar, por salpicadura llega a todo el rodamiento. Eso sería un nivel de aceite recomendable. Acá compartí algunos rodamientos con circuitos de lubricación con aceite. Por ejemplo, este es un piñón de diferencial que podría ser un tractor, un camión, un colectivo, una camioneta, las 4x4, tan usadas ahora, van a tener un piñón en el diferencial, un piñón cónico helicoidal, que va a tener una entrada de aceite desde arriba, que por derrame entra a la zona de los rodamientos, llega acá abajo, genera una inundación hasta más o menos la mitad del elemento rodante, y luego va saliendo ese aceite, recircula, se enfría en otra zona o cede calor y vuelve nuevamente. Acá tienen otro circuito de lubricación ya con una bomba y una válvula que va permitiendo que entre aceite, circule, vaya un cárter, ceda calor y vuelva nuevamente. Y acá otro circuito por donde entra aceite, derrama y cae y circulará por algún lugar cediendo calor. Otro tipo de lubricación es la lubricación con niebla de aceite. La lubricación con niebla de aceite siempre tiende a tener un factor de 1,3 hasta 2, o sea, aumentar la vida nominal del rodamiento. ¿Cómo es el tema? Se trata de un equipo compresor que lo que hace es inyectar aire con algunas gotas de aceite al rodamiento. Tiene la ventaja que el aire sirve para evacuar el calor, para limpiar constantemente. El aire debe ser muy bien filtrado, debe estar libre de humedad completamente, tiene que ser aire seco, sin humedad, y la presión puede ser de 1,5 a 2 atmósferas. La cantidad de aceite a inyectar se hace a través de un tipo Venturi, que una pequeña cantidad de gotas, de 2 a 15 gotas por minuto, y esto hace que no haya en ningún momento exceso de lubricación. Este método es costoso, hay que hacer todo un circuito, cañería, reguladores de presión, filtros de partículas, filtro de agua, dosificador de aceite, tendido de caños, etc. La clave en estos sistemas: aceite usado, un aceite liviano, puede ser un SAE 10, un SAE 20, un SAE 30. Un detalle importante: si yo tengo un depósito de aceite que está metiendo gotas de aceite junto con el aire comprimido, ese depósito de aceite tiene que tener una alarma cuando baje el nivel. No te podés quedar sin aceite, porque si metes aire comprimido seco sin aceite, solo, deja lubricar eso y se genera un desastre en la durabilidad del rodamiento. Entonces, bueno, un poco esas son las condiciones que tenemos al respecto sobre este tipo de lubricación. Bien, para cerrar, recordemos que en los rodamientos se produce una lubricación elástico-hidrodinámica. Y esta consiste en que cuando se produce una deformación elástica sobre la superficie de contacto, genera una cuña geométrica, queda entre ellos una pequeña película mínima de lubricante entre pistas y elementos rodantes, que va a tener
las pistas y los elementos rodantes van a tener su propia rugosidad y va a influir en esa película mínima. ¿Qué pasa? El lubricante atrapado queda en una pequeña cuña geométrica, presenta un gran aumento de presión y eso genera un gran aumento de viscosidad por la ley de Varus, y tiene la capacidad de evitar el contacto metal-metal. Es una película muy pequeña, imagínense, la rugosidad de los elementos rodantes de la pista puede ser 0,1, 0,2 micrones, y la película mínima puede llegar a ser de 1 micrón, y con eso sirve para sustentar en la lubricación elastrohidrodinámica. O sea que este valor de la película mínima, en relación a la suma de rugosidades, va a dar una idea de qué tan cerca o qué tan lejos podemos tener el contacto metal-metal. Y esto va a influir en la vida del rodamiento. Entonces, algunos manuales presentan el coeficiente A3 en función del espesor mínimo de película y de las rugosidades. Y de esto surgen una serie de gráficos que se dividen en 3 zonas. Tengo la zona 1, la 2 y la 3. Se dice que la zona 1 es para bajas velocidades, se puede usar grasa normal, voy a tener una lubricación semilíquida y la vida nominal se va a ver disminuida. La zona 2 se puede lubricar con aceite o grasas de alta calidad y puede estar el A3 entre 0,7, 0,8 hasta 1,2, 1,20, 1,50. Y la zona 3 se lubrica solamente con niebla de aceite, pudiendo aumentar la vida nominal del rodamiento. Estos gráficos son los que saben dar los manuales de rodamientos.